Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Hablemos Arte. Hoy venimos con un gran episodio para ustedes. Nos encontramos con nuestras amigas conocedoras y expertas en el tema. Yamile Quintal, Raquel Chuk, Jennifer Ramírez y Leslie Herrera y Carla Sainz. La temática del episodio de hoy es la educación artística versus la educación estética. Y el objetivo del podcast de hoy es que nosotros conozcamos la diferencia que existen entre ambas. Antes de comenzar el episodio, les voy a dejar dos preguntas. ¿Puede el arte transformar la educación? Respóndanos en comentarios, estaremos leyendo cada uno. Y la siguiente es, ¿cuál es mejor? ¿La educación artística o la educación estética? Ahora sí, comencemos. Como primer punto, ¿qué es la educación artística? La educación artística desarrolla capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos. Es un medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones. Esta educación nos ayuda a expresar nuestros sentimientos por medio del arte. En esta educación podemos ver técnicas, lenguajes, procesos de cómo se hace el arte de diferente manera, ya sea música, ya sea danza, teatro, para poder hacerlas. En esta educación es más que nada, esos son los procesos para crearlos. Lo que hace el objetivo de la educación artística es que el alumno se acerque al arte y pueda conocerlos mejor para poder crearlos. Creo que esta educación artística nos ayuda a desarrollar habilidades, ¿no? Como lo que viene siendo habilidades manuales, técnicas y conceptuales para la realización del arte o realización artística. ¿Y cómo es que surge la educación artística o cuándo surge y cómo es que esta se va implementando en nuestro mundo actual? Bueno, la educación artística surge en la antigua Grecia y Roma. Esta se podía encontrar en la pintura, en la arquitectura, en la poesía y demás. Después nos vamos a la Edad Media. En la Edad Media se encontraba en los manuscritos, también en la arquitectura y en la pintura. Sin embargo, lo que pasa aquí es que el arte no podía ser para todos. ¿Por qué? Porque solo los monjes podían hacer arte y los artistas de la corte. Ya las demás personas no tenían permitido eso. Y después nos vamos en el Renacimiento. En el Renacimiento se volvió más accesible el arte, ya lo podían hacer las personas de clase media. En el siglo XVIII y en el siglo XIX fue en que se empezaron a implementar las escuelas de arte y ya para el siglo XX fue que se sumó lo que es el cine y la fotografía. Actualmente la educación artística la encontramos en la inicial y en la educación básica, pues para introducir a los niños en el arte. También existen carreras para estudiar esta licenciatura. Y hablando de la educación no formal, existen organizaciones que implementan talleres, como por ejemplo la pintura textil. Ya conociendo el concepto de educación artística, es momento de conocer sobre la educación estética. Para ustedes, público, ¿qué es la educación estética? Respondan en comentarios. Bien, la educación estética se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, de cómo vamos a percibir lo que es el arte, de igual forma en cómo lo apreciamos y cómo lo evaluamos. Lo que hace la educación estética es trabajar la sensibilidad del alumno, de cómo percibe, para que pueda apreciar e interpretar el arte. Aquí es algo más diferente. Aquí se aprende a observar, se aprende a disfrutar y a reflexionar lo que vamos viendo, ya sea algo de teatro, ya sea algo de cine. Aquí es lo que trabajamos. También lo que se hace es que se pule mucho el gusto, la imaginación y la capacidad crítica. En esta parte de la educación estética no necesariamente es crear arte como hemos mencionado en la educación artística. Aquí ya es un poco más para interpretar lo que vemos de otros artistas. Es importante saber que la educación estética nace en el siglo XVIII como una disciplina. Esta fue creada por el alemán Alexander Gottlieb en el año 1735. Este filósofo la define como una ciencia de percepción y de sentimiento. Actualmente, en el siglo XXI, nos encontramos en un proceso de transformación debido a los avances tecnológicos, a los cambios de modelos educativos y a la globalización. Ya después de haber analizado ambos conceptos, procederemos a realizar un análisis más profundo y hacer la comparación. Después de los conceptos presentados de educación artística y educación estética, procederemos a hacer un análisis de ambos y hacer una comparación.
Quiero comenzar diciendo que la educación artística actualmente en la educación básica y en el currículum de asignaturas no tiene la debida importancia que se merece. Es decir, muchas instituciones y escuelas normalmente la tienen como si fuera una materia de relleno, puesto que no la imparten de la manera correcta o de la manera que debería ser, porque la mayoría de los alumnos normalmente suelen tener artística como una materia que puede ser un poco molesta o puede ser un poco cansada. Desde mi experiencia personal, cuando yo tuve la asignatura de educación artística, en la escuela en la que yo asistí solo tenía la opción de tocar 2 instrumentos, ya sea flauta o guitarra. Y de verdad que la forma en la que se impartía la enseñanza de ambos instrumentos era un poco muy nula o muy obsoleta, y para mí era una asignatura que era un poco molesta. Tal como mencionas, la educación artística no se está impartiendo de manera correcta. Yo me encuentro ya en el campo educativo, estoy en educación primaria y los viernes se da la clase de artística, pero realmente no hay un contenido para que los niños puedan aprovechar. Lo que la docente pues hace es entregar algunas imágenes para pintar y pues a través de la pintura podemos hacer que los niños se expresen lo que sienten y está bien, ¿no? Pero el efecto de esto es que la docente que está a cargo no permite que los niños usen los colores que ellos desean y como ellos quieren. Muchas veces la docente los regaña porque usan colores que a su parecer no son correctos. Y creo que nos está haciendo falta mucho trabajar en eso, porque pues nosotros comentamos en el capítulo anterior que el arte se expresa de una manera diferente para cada persona y creo que eso nos está haciendo mucha falta en cuestión del cuerpo docente para impartir esta materia, que sin duda es importante para que tanto niños y tanto jóvenes se acerquen a lo que es el arte. Quiero comentar y haciendo hincapié a que la educación artística está tan desapercibida que nadie conoce que la UNESCO tiene una semana de la educación artística, que esta semana es una celebración donde se realizan diferentes actividades artísticas o en relación al arte dentro de las aulas para fomentar el arte y la importancia sobre este, ¿no? Sensibilizar a los alumnos y a la sociedad sobre la importancia de la educación artística. Y más o menos se celebra en una semana de mayo. La UNESCO decide cada año qué semana de mayo va a designar para esa celebración. Claro, y estoy de acuerdo contigo de que la educación, y es que no solamente la educación artística, sino que la educación en general del arte, pues pasa muy desapercibido. No nos damos cuenta de que hay una celebración, tampoco hay un seguimiento, porque pues hablando de la educación estética, pues no hay ningún lugar, bueno, en la educación, de que se dé esta materia, no existe, porque la educación, como vimos, la educación artística nos introduce al arte, nos ayuda a conocer los procesos para crear nuestro propio arte, dependiendo si es cine, teatro, danza, lo que queramos. Pero pues en la educación estética, ¿qué es lo que nos hace interpretar el arte? Nos da como que ese plus. No existe esta materia en los currículos de educación básica o de educación media superior. Claro, es importante lo que estás diciendo de la educación estética, que debe haber un seguimiento, porque en sí solo nos están dando educación artística, sin embargo no una educación estética. ¿Por qué? Porque la educación estética nos sirve para aprender a percibir el arte, porque podemos ir a un museo, pero no podemos saber interpretar los cuadros, solo vamos y decimos, ay, qué bonito, pero no sabemos cómo lo vamos a interpretar, no lo percibimos de la manera correcta. Ahora bien, público, vamos a hacer una prueba con respecto a una obra sobre la diferencia de educación artística y educación estética, con la obra que tenemos aquí, que es La Noche Estrellada. La educación artística está inmersa en esta obra. ¿Por qué? Porque se hizo con diferentes recursos, desde pinturas acrílicas hasta un vinil, que es donde está plasmada la obra. Y la educación estética ejemplificada, esto es cómo se interpreta la obra. Yo, de manera personal, interpreto la obra de La Noche Estrellada como soledad. Mi percepción es como que me genera paz, tranquilidad, ¿no? Al ver las estrellas, la luna. En lo personal también a mí me genera paz y tranquilidad, la verdad, en ver el lago, la verdad a mí sí me da mucha paz.
Ahora bien, ya después de haber compartido cómo nosotros sentimos o percibimos la pintura de la noche estrellada, lo que hace la educación estética es ver elementos más allá, ya tener una teoría fundamentada. La noche estrellada puede ser vista como un símbolo de infinitud y de misteriosidad que refleja el universo. Las estrellas pueden representar la esperanza y la guía, mientras que la oscuridad del cielo puede representar incertidumbre y ansiedad. De igual manera, la estética también nos ayuda a conocer el contexto histórico de ciertas obras o de ciertas pinturas, en este caso de La Noche Estrellada. En este caso, esta fue situada en el contexto donde Van Gogh estaba en el psiquiátrico de Saint-Rémy. La Noche Estrellada puede ser vista como una expresión de Van Gogh sobre su aislamiento y su ansiedad. Como ya había dicho, él estaba en el psiquiatra, ¿no? Y pues más que nada nos muestra el consuelo, cómo él veía el universo como una manera o una salida de la realidad en la que él estaba inmerso. Ahora bien, la estética nos ayuda con el simbolismo, la composición, los colores y las técnicas de las obras de arte en general. Con obras de arte no solo nos referimos a pinturas, sino también a musicales, a fotografías. Y bueno, creo que con esto finalizamos la parte de comparar la estética con la artística. Y ahora vamos a contestar las preguntas de inicio. ¿Cuál es la mejor? ¿La educación artística o la educación estética? Pues desde mi punto de vista, después de esta plática con ustedes, yo puedo decir que ninguna es mejor, sino que ambas se complementan. Tanto como es importante acercarnos al arte y conocer los procesos para elaborar nuestro propio arte, también es importante la parte estética de conocer los elementos, tal como mencionas, de los colores, de las formas también. Creo que es importante y también el contexto, como nos mencionabas, de la pintura de La Noche Estrellada, que me imagino que muchos de nosotros no sabíamos ese dato. Entonces yo siento que ambas se complementan y ambas son importantes para estudiar más lo que es el arte. Estoy de acuerdo contigo, Raquel, porque ninguna es más importante, sino que ambas se van a complementar. Por eso mismo es importante también en que en las escuelas se vayan dando las dos asignaturas, tanto la educación artística como la educación estética. Bien, gracias por sus comentarios de ambas. En verdad son muy acertados. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta al público. ¿Puede el arte transformar la educación? Sí, el arte puede transformar la educación de muchas maneras, ya que al integrar el arte en el aprendizaje, los estudiantes desarrollan esas habilidades como lo que es habilidades creativas, ejemplo, los carteles, ¿no? Al igual, ellos desarrollan esta parte del pensamiento crítico y la empatía. Y para completar, yo siento que el arte sí puede transformar la educación de muchas maneras, porque pues como vimos ya como resumen, vimos que el arte se expresa de diferentes formas y cada quien la percibe de diferente manera. Entonces el arte nos va a enseñar a que no todos somos iguales, de que cada quien tiene una manera de ver las cosas. Y creo que eso es lo que nos está haciendo falta también para transformarnos en la sociedad, lo que es el respeto y también la libertad de expresión. Bien, gracias. Yo creo que antes de finalizar el podcast necesitamos recapitular todo lo que hablamos y empezando por el concepto de educación artística, ¿no? Que es aquel que nos acepta los diversos tipos de arte para ayudarnos a desarrollar habilidades creativas y estimulantes que nos pueden servir a lo largo de nuestra vida personal. Y la educación estética, que es aquella que nos ayuda a conocer las diversas interpretaciones de los diferentes tipos de artes que existen. Bien, creo que ambas son complementarias y se necesita una de la otra. Y de igual manera, cómo es que el arte realmente transforma la educación, dándonos habilidades que nos sirven para expresar cómo percibimos el mundo y las cosas en general. Yo creo que con todo esto llegamos al final de este gran episodio. Esperamos que les haya gustado. Estaremos pendientes a todos sus comentarios y respondiendo sus dudas. No sin antes decir que ¡hablemos arte!